Estamos aquí, buenas tardes, en uno de estos emocionantes episodios de nuestro favorito, Este sí es el de favorito. nuestro predilecto podcast Recrea. Obvio que Y sí, es bueno, el podcast te damos favorito. la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Bueno, estamos en el estado, pero pues es el mismo horario. Y bueno, estamos agradeciendo que tú nos sintonices, que tengas el tiempo de poner esta frecuencia donde pues hemos estado tocando temas que muchos pues se niegan a tocar, Les da ¿no? miedo, señor Martín. Sí. Y es pues este abanico, este arcoíris de temas acerca de los procesos mentales que radican en el alma y que pues finalmente son los que van Dirigiendo. de alguna manera tomando rumbo Ok. acerca de las cosas que son la propia vida, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues esta tarde en este tu podcast Recrea, pues vamos a tomar un tema así Picosito. medio rasposón, ¿no? En el que pues se trata una condición Sí. humana en la que la mayoría estamos ahí estacionados, encadenados, y que muchos aún así decidimos negarlo, ¿no? Y el tema pues es la negación precisamente, y donde algunas frases quizá hayan salido de tu propia boca y vengan de tu razonamiento, pero ¿qué tal cuando en la negación sueltas una frase como yo no estoy mal, yo puedo solo, Yo lo controlo. yo lo dejo cuando sea, ¿no? Entonces, la suficiencia en el caso de la incapacidad Ujú. resulta en negación, ¿no? Así es. Y muchas personas estamos allí y es como el punto ciego Ujú. cuando manejas, porque ahí está, ¿no? Ahí está el objeto que puede ser un transeúnte, ahí está el objeto que puede ser un señalamiento de tránsito, ahí está el objeto que a veces lo niegas, pero te das con él, ¿no? Es el tope, el fantasma de desviación de tráfico, y tú dices, es que ahí estaba, pero no lo vi. Entonces, el hecho de que yo no lo perciba no quiere decir que no exista. Ujú. Y entonces, bueno, pues es una de las cosas de negación. Pero, ¿qué te parece cómo lo vamos a entrarle a este tema, Yair? Me gusta, la verdad es que es un tema, como usted lo menciona, rasposo, pero fundamental y el primer paso de muchas cosas, ¿no? Me parece que es el primer mecanismo de autodefensa de nuestro cerebro. Sí, Ujú. sí. Pues no precisamente de autodefensa, es como señalado como de los principales mecanismos de defensa psicológica para evitar algo que nos puede llevar en varios rumbos. Uno de ellos, el dolor. Sí. Otro de ellos, la tristeza. La decepción. Otro de ellos, el enojo, ¿no? Ujú. La frustración. En fines como de los más utilizados a razón de evitar una situación que nos va a asumir en algo que no nos gusta. Entonces prefiero negarlo, ¿sí? Prefiero Sí, negarlo. y aunque sea muy obvio, o aunque estés completamente seguro, es como de que pues, no sé, tienes un síntoma y están todas estas señales de que tienes el síntoma y lo sientes aparte y dices, no, Sí, yo creo que no. sí, conocí a uno, a lo mejor tú hasta lo has oído y a veces está frente a ti, Ujú. que dice, lo voy a negar hasta la muerte, ¿no? Y Yo también lo conozco. ese cuate se pasa, ¿no? ¿Qué pasa ese cuate? Sí, porque está viendo que es verdad y lo niega. Pero bueno, en este podcast pues hemos estado tomando de vivencias personales, de Sí. experiencias que son nuestras, estos temas para reflexionar desde un punto de vista donde compartimos la experiencia, no enseñamos nada, aprendemos juntos
Y la verdad es que al ir encontrando pues el contacto, el vínculo con personas que andan en la misma frecuencia, vemos que son problemas repetitivos, es de la vida cotidiana de la mayoría de los seres humanos, pero aquí estamos en el podcast Recrea, tocando los temas acerca de una recuperación, de una rehabilitación, de una renovación, de una alineación de pensamientos, resignificación de muchas cosas, porque finalmente aquel que sabe con exactitud el rumbo que va a tomar, pues se me hace como extraterrestre, ¿no? Así, porque la mayoría de los humanos a lo mejor tenemos un planeador del día, no una agenda, un planeador semanal, mensual, hay quien tiene anual y hay quien se atreve a tener su proyecto a 5 años, pero pues es bien difícil, ¿no? Sí. Porque las circunstancias van cambiando las realidades que vamos viviendo, ¿no? Día a día, ¿no? Ni siquiera se tiene que esperar una semana o un mes, un año. Y todos los factores, o sea, sí. yo tengo en mi agenda planeado llegar a mi trabajo a tal hora y se le ocurre al dios Tlaloc, ¿verdad? Sí, soltarse la greña y nos manda una inundación, ¿no? y pues ya cambió todo. Sí. La hora de llegada, la ruta que había definido, y pues ahí comienza el destrozo de todas las expectativas, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle. Vamos a darle. Entonces, nosotros tomamos estos temas de los procesos mentales, donde pues vienen todos los aspectos del haber en el alma del humano, pues la voluntad, las decisiones, el razonamiento, el uso de la lógica, la memoria, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que componen el alma, los sueños, los anhelos, las emociones, porque son cosas que, pues, a menos que te inclines por una especialidad en el conocimiento de los procesos mentales, como la psicología, como la psiquiatría, estamos hablando de cosas que le suceden a todos los humanos, pero que las circunstancias los diferencian y hacen un universo gigantesco de situaciones, ¿no? Y bueno, nosotros compartimos esto desde nuestra experiencia, desde nuestra esperanza y con la fortaleza que nos han ido trayendo las experiencias. Basamos mucho de esto en los procesos de rehabilitación que vienen en los programas de recuperación, como los 12 pasos, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, este tema es el primero que se trata en cualquiera de estos programas de rehabilitación. Yo conozco dos así como muy al dedillo: el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, o de todos los anónimos que tú conozcas, y otro que tiene un sentido más hacia los principios espirituales, que se llama Celebremos la Recuperación. Sí. Y en ambos se trata desde el inicio el tema de la negación, ¿sí? Y que tiene que ver, por ejemplo, en el primer paso de los 12 de AA, con la admisión y la aceptación, que serían el antagonista de la negación, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto que parece ser una pregunta recurrente de una voz interior que les habla a todos y que desde la suficiencia te dice: no, yo no estoy mal, ¿no? Yo puedo solo. Y pues eso es lo que nos mantiene alejados de la realidad que tú decías, aunque sea muy obvio, yo sigo diciendo que no, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si tú, que nos estás sintonizando, que estás aquí con nosotros compartiendo este tiempo y espacio, te hayas hecho esa pregunta, ¿no?
¿te has dicho esto alguna vez? No, yo no estoy mal, no estoy tan mal, ¿no? Yo sí puedo solo, voy a echar mano de el tiempo, Sí. voy a echar mano de los consejos, ¿no? A veces nos reunimos en lugares en donde pensamos que las personas nos pueden aconsejar y resulta pues como aquel amigo que decía a otro, en este caso no me voy a poner yo como ejemplo, le decía a otro, ¿por qué lloras por ella? ¿No? O sea, hay 1.000 millones de chinas en China, ¿no? O sea, ¿por qué lloras por una lacia? ¿No? Entonces, bueno, ese es el asunto en el que de repente encontrar criterios que nos puedan guiar en una dirección correcta es difícil, ¿no? Pero vamos a comenzar. ¿Por qué es la negación, Jair? A ver, cuéntame tú desde allí, de tu trinchera, ¿qué es la negación? Yo creo que es una trampa de nuestro ego, porque no nos gusta estar vulnerables ante a un sentimiento o una situación. Por ejemplo, es como lo hablábamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, admitir o aceptar cierta situación y tu ego te dice, es que no, es que cómo a mí me va a pasar esto, es que cómo a mí me va a afectar eso, cómo a mí me van a engañar, cómo a mí me tienen en esta situación o así, ¿sabes? Entonces yo creo que es mucho ese ego que no te permite tener una visión humilde de lo que ya hablábamos, de la realidad. Ajá, de decir, humildad. sí está pasando, sí me está afectando, sí tengo que mejorar en esto, o sí tengo que trabajar en ello, o sí lo tengo que empezar a trabajar. Sí, aceptar, que sería la diferencia de negar, es difícil, Sí. Precisamente porque destruye el ego. ¿Cómo me va a pasar a mí? O sea, ya no tan solo metiste la pata, Martín, Metiste ¿no? las 4. Metiste todas las 4 patas, o sea, te fuiste derechito de boca, ¿no? Entonces, bueno, la negación, decíamos al inicio que es un mecanismo de defensa psicológico que está evitando que yo entre en una crisis o en una situación desagradable o en la que yo no encuentre salida. Y pues es esa barrera mental que construimos para protección, ¿no? Pensamos, bueno, insisto en hablar mejor de mí, yo pienso que eso me va a llevar a evitar el dolor, a cargar con la culpa, a ser envuelto por la vergüenza o a ponerme en rojo por enfrentar la verdad, ¿no? Porque la modificación de las circunstancias, la modificación del relato de los hechos o de la confrontación con personas, siempre me va a llevar a que yo construya una realidad a mi conveniencia. Sí. Y no me gusta que otro me venga a decir cómo es, ¿no? Y entonces prefiero estar en la negación. Y bueno, en el contexto de el alcoholismo, vamos a hablar así, o de otras adicciones, la negación puede manifestarse con frases que se han vuelto ya populares, del vocabulario, del dominio popular, ¿no? Así, no, yo no soy como Jair, velo cómo anda, ¿no? Además, yo sí traigo los pantalones bien puestos y puedo dejarlo cuando quiera, ¿no? Es la última vez que lo veo, ya no, nada más nos vamos a echar la última cena. O ya lo estoy dejando. Ahí lo voy a ir dejando poco a poco, ¿no? Sí. O decir, bueno, sí tengo un problema, pero ni es tan grave como el tuyo, ¿no? Mira ya cómo andas. Y yo pienso que estoy en una situación mejor, pero detrás de estas frases reside el miedo. Reside el miedo a varias cosas, a perder el control, el miedo al juicio, ¿no? Decíamos en el podcast pasado, el miedo al qué dirán, a tener una autoestima basada en lo que los demás opinen de mí. Y yo el miedo también a perder cierta comodidad de una situación.
Sí, de que cambien las circunstancias con alguien, de que ya no sea lo mismo. sí, o de que te pongan en un nivel inferior, en un plano de debilidad, Sí. en un plano de el insuficiente, Ujú. en un plano de el incapaz, Sí. en un plano en el que digan, híjole, tan capaz que se miraba el hombre, ¿no? Y que de repente, pues, no te alcancen las fuerzas, no tengas los recursos suficientes, tu talento sea limitado, tu indisciplina te lleve a no cumplir. Sí. O sea, todas estas cosas son detrás de el enfrentar o confrontarnos a las cosas verdaderas, no a las realidades que yo he construido, que son cosas bien distintas. Ya hablamos también acerca de esto de la percepción, pero de todas maneras es un tema, como decía en alguno de nuestros episodios, que se van a ir vinculando porque son los procesos de la conducta, ¿no? Como hablamos en aquel episodio de Descomponiendo la Conducta, ¿no? ¿Te acuerdas? Vayan a verlo, está muy bueno, Sí. los recomendamos. Y bueno, la negación nos hace creer que todavía estoy Hay en esperanza. control, ¿no? Que todavía estoy, que todavía tengo el sartén por el mango, decían Sí. las abuelitas. Que todavía yo soy el que lleva el volante y hasta volteo a decirles a los demás, bueno, ¿quién va manejando? Ujú. Y ya estás bien atorado ahí con el de tránsito porque ya te pasaste las luces, porque ya te metiste en un sentido contrario. Porque ¿Cuándo me vio, señor Martín? te ando espiando. Bueno, la negación siempre debe tratarse en primera persona. Hay un modo de expresión que tenemos en Latinoamérica, sobre todo los mexicanos, en decir, no, es que cuando te pasa algo, y yo estoy hablando de mí, en lugar de decir cuando me pasa algo, Sí. en referirme a primera persona, que también es una forma de evasión de responsabilidades, ¿no? En alguna de los temas que se tratan en la programación neurolingüística, PNL, Ujú. Es muy subrayado que hables de manera personal, porque es así como vas programando las acciones que vas a tomar. Sí. Cuando de tu boca sale lo que tu pensamiento ha generado, entonces las acciones van en una dirección íntegra, en la que un individuo piensa, dice y hace lo mismo. Pero muchas veces cuando yo estoy usando el lenguaje de hablar de mí en tercera persona, mi mente está evadiendo la responsabilidad. No sé si te hice bolas, pero No. quiero decirte que ya venías así, no me culpes. Ya yo nací, ya para qué me haces. Yo me repetía todo el tiempo esto, ¿no? No estoy mal, Sí. pero no me daba cuenta que era un impuntual. Llegaba tarde a las citas, llegaba tarde al trabajo, no cumplía con lo que prometía, discutía por tonterías con cualquier persona, más con mi familia, ¿no? El chiste es mantener la autoridad, aunque sea por autoritarismo, ¿no? Pero todo esto me fue volviendo un solitario, porque ¿quién quiere estar con una persona que está negando la realidad obvia, como tú decías? Es que no te ves. O sea, por más que a veces quieres mostrar un gusto refinado en la forma de vestir, pues pareces una caja fuerte, ¿no? O sea, no se te ve la combinación por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, el decir yo puedo solo me mantiene en ese sitio en el que ya la gente dice, es un necio. Sí. ¿Sí? Está negando las cosas que son obvias y la verdad es que yo muchas veces no quería aceptar que tenía un problema, que tenía miedo que los demás me miraran como un fracasado y no en todos los casos porque no debe ser como la regla, pero hasta que no tocas fondo es que no te das cuenta que ya no puedes ir más abajo. Digo que no debe ser la regla porque se puede evitar. Porque se puede evitar, ¿sí?
el tener una percepción clara de las realidades que estoy viviendo puede evitar que yo siga causando destrozos en mi propia vida o tropezando a los demás o llevando en una dirección contraria un proyecto en el que ya debería estar generando y yo insisto en que todavía no está, ¿no? Que todavía no cuadra y como si tuviera comprada la vida Cualquier persona. para hacerlo para cuando esté bien, en lugar de tomar acción el día de hoy, pues que todavía tengo fuerzas y facultades. Sí.